Café Picante. Carlos Antonio Lozada, Mucho gusto. bienvenido al Café Picante. Gracias, hombre, gracias. Se lee Dignidad, se escribe Simón Trinidad. Un lastre para las FARC la imposibilidad de que se rompa la extradición de Simón Trinidad. Pues digamos que más que un lastre de las FARC, es una muestra de la ignominia a la que ha llegado la clase dirigente colombiana de extraditar por motivos políticos a un hombre como Simón Trinidad. Sí. Bueno, abrebocas. Estamos en la zona veredal de Icononso, en el Tolima, una cuña del Tolima que entra ¿dónde? A Cundinamarca, donde hay un grupo grande de las FARC. Carlos Antonio Lozada está al mando político, hoy ya no hay mando militar. ¿Cómo está esto? Yo he visto acá que esto no se diferencia mucho de los cambuches en los cuales ustedes pasaron 53 años de guerra. ¿Qué está pasando? Pues estamos a 3 horas de Bogotá. Pues pasa que el gobierno ha sido incapaz de cumplir una cosa tan elemental como era construir unos alojamientos, una infraestructura básica para que los combatientes puedan hacer el tránsito a la reincorporación. Sí. Como ve, no hay un solo alojamiento construido después de varios meses. ¿Y no será que desde el punto de vista casi de una imagen, de una metáfora, estando tan cerca de Bogotá, al gobierno no le interesa mucho que esté bien una zona veredal, la más cercana a Bogotá, en Cundinamarca, de donde las FARC fueron expulsadas hace unos años en una ofensiva del ejército? Pues nosotros no queremos pensar ni hilar tan delgadito, ¿no? Consideramos que hay problemas de burocracia, del excesivo centralismo, pero realmente es preocupante que siendo la zona más cerca a Bogotá sea también la más atrasada del país. Carlos Antonio Lozada, y desde el punto de vista ya de los otros 20 y tantos campamentos y zonas veredales de las FARC, ¿se ha avanzado? Porque las noticias son a veces contradictorias, de que sí hay condiciones logísticas para que las FARC permanezcan hasta cuando tengan que permanecer. Esto se repite nacionalmente. Pues digamos que sigue siendo preocupante la lentitud en el avance, aunque hay que decir que se ha avanzado en algunas zonas. Nosotros en el transcurso de esta semana vamos a estar recogiendo la información de las 26 zonas y puntos y aspiramos a que en la semana de Pascua le estemos entregando al país un nuevo reporte del estado real de las zonas en todo el país. Carlos Antonio, ¿cómo siente usted particularmente y cómo sienten las FARC los tiempos posteriores al acuerdo? Es decir, hay una cronología que se ha detenido un poco en términos, por ejemplo, de las primeras dejaciones de armas, de las primeras personas que van a salir de las zonas, o más o menos está cumpliendo todo el cronograma. Digamos que sí hay indudablemente retraso en la implementación de los acuerdos en todos los aspectos. Sin embargo, nosotros creemos que después de la reunión de Cartagena que se desarrolló hace 15 días, de alguna manera se ha ido como acelerando y aspiramos a que con este ritmo nuevo que pueda coger la implementación, nos encontremos con que es posible cumplir los plazos. Sin embargo, queremos llamar la atención en el sentido de que no hay que confiarse de que se ha acelerado un poco y que hay que, por el contrario, seguir redoblando los esfuerzos para que se dé la implementación en todos sus aspectos. Porque ustedes ya están hablando muy concretamente acá y en las demás zonas veredales de un congreso de las FARC-EP, en el cual van a entrar de lleno en la construcción y en la definición, inclusive hasta del nombre, de un partido político con el cual tendrán una acción directa sobre la política colombiana. Hablan de agosto. Entonces, ¿cómo cuadra eso? Ustedes se ven ya en agosto, ya no en los campamentos, sino ya totalmente reintegrados a la vida colombiana. Nosotros en agosto nos vemos lanzando al país la propuesta política amplia. Efectivamente el Congreso se debe desarrollar en los primeros 15 días del mes de agosto, pero seguramente en ese momento todavía estaremos en estas zonas, porque la idea es que hay que separar el plazo de los 180 días que es para la dejación de las armas de lo que es el tiempo del proceso de reincorporación, que seguramente va a ir mucho más allá. Entonces en agosto aspiramos a haber agotado el proceso de la dejación de las armas, dar el paso a la actividad política abierta, pero necesariamente vamos a continuar en el proceso de reincorporación que tiene 3 aspectos, digamos. Uno que es la parte de la reincorporación política, que tiene que ver con el lanzamiento del partido, las garantías para actuar en la política abierta,
pero también está la parte de la reincorporación económica y social. Claro. Entonces es la implementación ya y el impulso y desarrollo de los proyectos productivos los cuales van a vincular los combatientes y sus familias, y también la reincorporación social, que implica recomponer todo el tejido que se había roto, digamos, a raíz de la confrontación, que tiene un primer elemento en el reencuentro de los combatientes con sus familias. Entonces digamos que la implementación de ese proceso de reincorporación necesariamente se va a extender mucho más allá de los 180 días. He visto cosas tan particulares y tan precisas acá, que hablan pues de la marcha de alguna manera de los acuerdos, como muchachos jóvenes, ¿cierto?, que serán futura fuerza laboral en el país, inscribiéndose en colpensiones. Ayer estaban en esas. Ese tipo de situaciones se han reproducido acá, es decir, en términos de una vida que va a ser distinta, quizás para unos urbana, para otros rural, de pensiones, de cesantías, de ley 100, de ley 30, de todas las cositas que sabemos que existen en esa otra realidad que está allá detrás, que allá está Bogotá. ¿Eso cómo lo siente, Carlos Antonio? Pues digamos que esta mañana casualmente en una reunión, teníamos ahí haciendo una asamblea con los guerrilleros, sí. Nos comentaban de una compañera que fue al hospital de Icononso para ser atendida y le tocó esperar allí, aguantar hambre, ¿no? Bueno, la situación que padecen los 50 millones de colombianos todos los días. Y entonces analizábamos que eso nos toca verlo precisamente a través del tamiz de la política, es decir, de la realidad nuestra como país, como nación, de que nosotros como parte de esa sociedad colombiana a la cual nos vamos a reincorporar, tendremos que ser unos verdaderos líderes en el sentido de salir a proponer la necesidad de modificar todo lo que es la política de salud del Estado colombiano, y siendo partícipes de ese desastre de lo que es la salud del pueblo colombiano, sí. Pues no conformarnos ni quedarnos solo en la queja, sino en la necesidad de organizarnos y empezar a movilizarnos para transformar esa realidad. Yo no sé si me equivoco, pero uno siente un poco que los acuerdos de La Habana, Cartagena, Teatro Colón, plebiscito y todo incluido, son apenas, no son, digamos, necesariamente un logro de nadie, sino una plataforma de una nueva mirada sobre una posible modernidad del país, en términos de lo social, en términos de lo económico, en términos del agro, en términos de tantas cosas. Esa especie de futuro inmediato, de inicio de un salto que depende si se logra o no, porque es que nada está construido. ¿Usted cómo lo están viendo en las FARC? Efectivamente, esa es la visión que nosotros tenemos de los acuerdos. Digamos que un poco la gente nos pregunta a nosotros, bueno, ¿ustedes sí creen que les van a cumplir? Y nosotros decimos es que no es que nos vayan a cumplir a las FARC, es que los acuerdos lo que están es sentando las bases para un proceso de transformación de la sociedad colombiana, en todos los aspectos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, por supuesto, y por eso vemos en los acuerdos sobre todo una herramienta de lucha, de organización, de movilización. Vemos en los acuerdos un potencial de movilización de la sociedad colombiana, y por eso consideramos que esta coyuntura histórica tiene el enorme valor de ser, digamos, como las bases sobre las cuales se puede construir una nueva Colombia. Y digo se puede porque que se haga realidad va a depender de que la inmensa mayoría del pueblo colombiano coja esos acuerdos y los haga propios y se movilice en función de que se implementen. Uno ve ahí desde ya problemas sustanciales contemporáneos, no quiere decir que no puedan cambiar, y le pongo el ejemplo obvio y evidente del plebiscito, que por un poquitico lo ganó el no. Entendería uno que la comprensión del acuerdo, porque es que yo no creo que ningún colombiano que tenga dos dedos de frente va a querer la guerra, no ha sido suficiente, y que en parte hay un camino muy grande para recorrer en el sentido de lo que el gobierno pretendió hacer y ustedes también, pero que no se ha completado, es decir, que la gente entienda eso, que no es que es una guerrilla que se acabó, sino que es una nueva etapa de la paz en el país. Y el plebiscito entonces. Digamos que hay una característica que es central para entender lo que está sucediendo en la sociedad colombiana, y es que producto, digamos, de la propia dinámica de la confrontación tan prolongada, en la cultura y en la sociedad colombiana se fueron generando, digamos, como ciertas costumbres que de alguna manera la firma del acuerdo tiene que producir un remesón y despertar, digamos, todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, que de alguna manera han sido represadas por el régimen, para que se conviertan, digamos, en un torrente de transformación y de cambio. Entonces vemos que, si bien es cierto, el 2 de octubre se impone una parte de esa realidad, inmediatamente después viene la respuesta, y en forma de movilización ciudadana
se genera, digamos, como un contraflujo de esa corriente que quería imponerse y finalmente se generan las condiciones para que se firme un nuevo acuerdo. Entonces, esa dinámica es la que nosotros consideramos que hay que ir potenciando, que hay que ir desarrollando, porque creemos que en este momento estamos ante un momento histórico que va a ser decisivo y determinante. Por eso los desarrollos políticos de los meses que vienen van a ser decisivos en ese proceso de confrontación que hay en el país de dos fuerzas que si bien es cierto son y se expresaron en el 2 de octubre de manera igualitaria, lo claro es que las fuerzas de cambio y de renovación de alguna manera han ido ganando cada vez mayor protagonismo y eso va a ser decisivo en el desarrollo político. Le voy a decir, Carlos Antonio, que no son dos fuerzas sino tres, o bueno, dos como se vea, o sea, el uribismo, el santismo, los sectores verdaderamente de la oposición relacionados con la izquierda, que es una manera de verla, y otra, esos sectores y el uribosantismo. Bueno, sí, digamos que es la complejidad, digamos, de la situación política, ¿cierto? Que evidentemente no se puede ver en blanco y negro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sino que tiene una serie de matices, claro. Pero que nosotros decimos que lo claro es que hay la necesidad de conformar un bloque de fuerzas del más amplio espectro político que tenga como punto de unidad la defensa de los acuerdos, la lucha por la implementación de los acuerdos, para evitar que esa amenaza, digamos, que quiere mantenernos en el estado que estaba Colombia antes de la firma de los acuerdos, se pueda imponer. Entonces, desde esa perspectiva podemos hablar de dos fuerzas, pero indiscutiblemente dentro de esa gran fuerza que está por la paz, pues hay matices y hay corrientes y hay intereses, ¿no? Claro. Obstáculos. Empecemos con uno que es evidentemente doloroso. Van 130 asesinatos de líderes populares en algo menos de año y medio, mal contados. Hay una amenaza creciente de la apropiación territorial de lugares donde ustedes estaban y otros que no, por eso que llaman las MACRIM, que es las autodefensas, el paramilitarismo, los gaitanistas, como se llame, ese fenómeno. Va a ser muy grave de alguna manera, Carlos Antonio, después de la desmovilización, enfrentarse a una dinámica que parece parecerse demasiado a la Unión Patriótica. ¿Cómo hacer? Es decir, ¿cómo convencer a los sectores que en la alta política colombiana potencian ese tipo de salidas alguna vez antiinsurgentes y hoy expoliadoras para detener eso? Es decir, el Estado lo quiere hacer, los sectores progresistas lo quieren hacer, pero hay una cosa muy berraca ahí de fondo. Sí, digamos que en los acuerdos de La Habana, en este tema de las garantías de seguridad y la lucha contra el paramilitarismo, está contenida una estrategia que pone por primera vez en manos del Estado una concepción integral de lucha contra el fenómeno del paramilitarismo. En el proceso de construcción de La Habana, digamos que se logró por primera vez hacer un diagnóstico y de manera conjunta entre la FARC y el Estado colombiano del estado actual de lo que es el fenómeno del paramilitarismo, que por lo general la gente tiende a creer que se trata solamente de las bandas armadas que hacen presencia en los territorios. El paramilitarismo es un fenómeno que tiene expresiones armadas, pero también políticas, económicas e ideológicas. Entonces, el acuerdo por eso comienza resaltando la necesidad de que en Colombia haya un acuerdo político, un acuerdo nacional que comprometa el conjunto de fuerzas económicas, políticas, sociales, los partidos, las iglesias, los gremios económicos, en decir, hombre, nunca más, porque es que el paramilitarismo, si bien es cierto que ha ido cambiando, tiene expresiones muy concretas y específicas en las distintas regiones, y por eso decimos que hay que enfocar esa estrategia a golpear y a desmontar esas estructuras, pero también esas concepciones de paramilitarismo que están enraizadas en la cabeza de las élites políticas, y por eso esa estrategia es lo que finalmente tiene que garantizar que finalmente surjan las condiciones, comenzando por un cambio de mentalidad en las élites, para que desaparezca el fenómeno de la violencia y del terror paraestatal como una forma de garantizar, digamos, la hegemonía política en los territorios del país. Por eso nosotros sí estamos seguros que el acuerdo tiene, digamos, esa potencialidad, pero lógicamente se trata ahora de implementar ese acuerdo, de hacerlo una realidad en los territorios. Yo le sigo insistiendo en la problemática de esto. Por un lado, convencer a quienes lo impulsaron de que un proyecto aparentemente exitoso, y que lo ha sido en términos de desplazamiento, de expoliación, de lucha contra insurgente, a veces dejen de hacer eso.
Una cosa que hay que hacer, y por el otro lado, Carlos Antonio, que esos que implementan eso desde la autoría ideológica, para llamarlo, se pongan de acuerdo con los otros amigos de ellos en el régimen histórico colombiano, el santismo, por ejemplo, para parar eso. Dos problemas. Sí, es que no se trata, digamos, como de darles consejos de que cambien, sino de generar unas fuerzas políticas, ¿cierto? Sí. Y sociales de presión que lleven a imponer que eso se haga realidad. Nosotros sabemos que un poco cuando la gente dice, bueno, se va a repetir o se está repitiendo lo de la década de los 80, entender que este es otro contexto, digamos, tenemos un país donde, y unos acuerdos de paz donde de alguna manera la comunidad internacional, donde de alguna manera la máxima autoridad en materia de paz a nivel internacional, que es el Consejo de Seguridad, sí, tiene que convertirse, digamos, en un factor de presión para el cumplimiento de los acuerdos, pero sobre todo en la medida en que el conjunto de la sociedad colombiana coja esos acuerdos y entienda que no es un problema entre el Estado y la FARC, sino que es un problema del conjunto de la sociedad, pues que ya no se trate simplemente de decir, hombre, sí, estamos indignados por la muerte de los dirigentes sociales, por el asesinato de los defensores de derechos humanos, sino que de allí pasemos a la organización y a la movilización, de manera que se vayan generando una serie de factores que en últimas hagan inviable ese proyecto político paramilitar de ultraderecha, pues terminen imponiéndose como una realidad. Digamos, eso es algo que hay que conquistarlo todavía como parte de la implementación de los acuerdos. Sin utopía y sin ingenuidad, porque uno a veces podría caer como... Por supuesto. Oye, ¿usted le gusta el fútbol? Algo. Aquí estamos en una cancha de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Justicia especial para la paz. Las últimas noticias desde el ventilador que prendió Palacio, pero que después lo apagó porque Uribe le dijo no hable de eso, hasta la llegada de personajes de las fuerzas militares como Uzcategui, como Lituanejo del Lío, como Sabas Pretela, la posibilidad de integrarse en las facilidades de la Justicia Especial por la Paz, pone la pelota en un terreno que no pareciera ser por el momento el de las FARC, para quien de alguna manera también se ha construido esta posibilidad de salida de paz con verdad y sin impunidad. ¿Cómo están leyendo las FARC todo este rollo de generales que están allá diciendo yo masacré, yo hice, bueno, falsos positivos todavía no se sabe, metidos, y de políticos uribistas que están llegando? Bueno, yo pienso que eso lo que está demostrando es que acertamos en La Habana. Es decir, que a pesar de todas las críticas y los señalamientos que se hacen contra la Jurisdicción Especial de Paz, lo que estamos viendo es cómo diferentes sectores empiezan a ver en la Jurisdicción Especial para la Paz una verdadera alternativa, primero para acabar con la impunidad, segundo para que las víctimas tengan plenos derechos, comenzando por la verdad, saber qué fue lo que sucedió en desarrollo de este conflicto, y tercero, para que se cimente un verdadero proceso de reconciliación, derribando, digamos, ese tipo de justicia que existía, de incentivar los odios, de aumentar los distanciamientos. Entonces me parece que ese proceso que se está dando, donde diferentes personas están en este momento buscando que sean acogidos dentro de la Jurisdicción Especial de la Paz, lo que hace es validar lo que ya nosotros veníamos sosteniendo, en el sentido de que era ese sistema especial de justicia para la paz el que iba a posibilitar, digamos, comenzar a sanar las heridas. Ya acerca de la validez o no que tengan la aceptación, digamos, dentro de la jurisdicción, es algo que tendrán que definir los magistrados del tribunal. Sí, Ricardo, porque hay posiciones de un lado y del otro. Es decir, por ejemplo, desde la extrema derecha se dice, lo que han dicho, ¿no es cierto?, que no se puede aceptar que guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad entren en eso. Del lado de la otra observación del país, desde la izquierda, se dice que no se puede aceptar que los militares que causaron y potenciaron y desarrollaron los falsos positivos puedan tener una posibilidad de justicia especial y transicional. Entonces, sí, digamos que la decisión de qué delitos entran o no dentro de la jurisdicción le corresponde a los miembros del tribunal. Simplemente nosotros desde el punto de vista político lo que señalamos es que solamente un modelo de justicia como el que se diseñó en el proceso de paz de La Habana es el que puede garantizar el cierre de un conflicto tan prolongado como el colombiano, y que a partir de este modelo de justicia se pueda, digamos, de alguna manera reconstruir y sobre todo ofrecer justicia en sentido prospectivo, es decir, hacia las generaciones futuras, para que no tengan que vivir las injusticias de un conflicto como el que padecemos quienes estamos en este momento, claro, en el escenario, digamos, de la política. Está en ese escenario presente la dinámica en el Congreso, allá, en esa
cueva de lobos, que es el Congreso, que todos lo sabemos, de la participación política, de los proyectos de ley vía fast track que se tienen que desarrollar para que ustedes puedan tener una participación política equilibrada, de acuerdo con lo que el país juzga que puede ser así. Se ha hablado de las curules nuevamente, se han aprobado en primera instancia alguna serie de cosas. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre eso en este momento? Hay cosas que se han detenido también. Sí, nosotros consideramos que, digamos, la tramitación en el Congreso de las normas que desarrollan aspectos de los acuerdos, si bien es cierto que no se ha dado con la celeridad que nosotros desearíamos, de alguna manera se ha ido cumpliendo, se han ido sentando, digamos, las bases para que los acuerdos puedan ser desarrollados, sí. Y por supuesto que nos parece importante, es decir, ahí reconocemos que ha habido voluntad por parte del Congreso, que obviamente han habido dificultades porque hay sectores que quisieran convertir el trámite de los proyectos en el Congreso en un nuevo capítulo de la negociación. No se ha querido entender que es que esos acuerdos ya están firmados, que esos acuerdos ya fueron, entre otras cosas, refrendados por el propio Congreso. Pero ese sector no vota, se abstiene y la mayoría del santismo aprueba, ¿no? Pero han querido de todas maneras llevarnos a un proceso de renegociación. Entonces decimos que a pesar de eso, vemos que se ha ido avanzando, no con la celeridad que nosotros desearíamos, pero de alguna manera los proyectos fundamentales han ido saliendo. Lo que consideramos nosotros es que, al igual que en el resto de la parte de la implementación, lo que hay que entender es que con esos desarrollos normativos simplemente estamos dando un primer paso, que se trata ahora de llevar a la práctica la implementación de esas normas, de esas leyes, de esos proyectos de reforma constitucional que han ido avanzando, porque de alguna manera es sobre esas bases jurídicas que se va a comenzar a cimentar lo que nosotros consideramos que debe ser la entrada de Colombia a un proceso modernizante. Entonces, en ese sentido consideramos nosotros que hay que ver todo este proceso de la implementación y el desarrollo normativo de los acuerdos. Volvemos como en los anteriores temas, estamos apenas pasando la primera valla de un trasunto nacional que no sabemos a dónde nos conduzca, depende de las voluntades colectivas del país. ¿Ustedes sienten eso? ¿Saben que pues, se van a enfrentar al reto de un sí o de un no, de un tal vez, o un poco más o un poco menos, las FARC como movimiento político? ¿Qué sienten sobre ese terreno al que van a llegar, que es la gente urbana? Por supuesto que nosotros estamos claros, digamos, de que es el juego en el que vamos a entrar, ¿cierto? Sí. Es a ese escenario, pero nosotros consideramos que llegamos con un arma muy importante a ese escenario, que es la verdad, que es el convencimiento de la justeza de nuestros planteamientos, y por eso cuando le apostamos, digamos, al tránsito hacia la vía política legal y abierta, pues estamos seguros que con la fuerza de la razón, con la fuerza de los argumentos, de alguna manera nos vamos a hacer a un escenario muy importante en la vía política del país, y vamos a entrar por supuesto, a disputar, digamos, el favor de las mayorías en función de los planteamientos políticos que vamos a llevar. O si yo digo, Carlos Antonio, después de 50 y pico años de guerra y de combates ideológicos, ustedes llegan a este punto y todo está por hacer, ¿estoy exagerando? Con respecto a la lucha de las FARC. Pues digamos que si nosotros cogemos los acuerdos, sí, recogemos los acuerdos, uno va a ver que allí no hay grandes planteamientos de transformaciones revolucionarias. Eso se puede mirar desde dos perspectivas. Una, la que usted dice, está comenzando las FARC de 53 años de lucha, sí, pero hay otra que dirá, este país está tan atrasado que los guerrilleros terminamos alzados en armas y firmando un acuerdo pidiendo que se cumpla la Constitución. Así pasó en el 91 también. Oiga, ese tema es interesante pues desde el punto de vista de los principios básicos. Hay gente que dice, no, las FARC con el acuerdo y con sus evolución se bajaron del cuento de la revolución, y otros dicen no, es que las FARC van a construir un movimiento junto con unos otros sectores amplios para llegar al poder y desde allá hacer cambios. En uno y otro caso, ¿se volvieron reformistas? Pues es que esa discusión entre reforma y revolución, ¿cierto? Hay que enfocarla en el sentido de que no son contradictorias y excluyentes. Un proceso de cambios, de transformación, de reformas, puede sentar las bases para que se desate un proceso revolucionario en cualquier sociedad. Inclusive desde el punto de vista estricto de Lenin, por ejemplo.
Desde el punto de vista estricto de Lenin, puro. por supuesto que hay que generar, digamos, unas bases y unas condiciones que permitan, digamos, ¿qué es lo que están haciendo los acuerdos? Los acuerdos lo que están haciendo es, de alguna manera, garantizar un mejor escenario para que se despliegue de mejor manera el conjunto de las luchas sociales y políticas en Colombia. Luego, en ese sentido, aunque son apenas unas reformas muy tibias, van a contribuir, digamos, a que se genere unas mejores condiciones para que los planteamientos de cambio, de transformación revolucionaria en nuestro país se puedan tramitar sin correr el riesgo de que quienes esbozamos y levantamos planteamientos se nos pegue un tiro por la espalda. Entonces, digamos que allí hay necesariamente una ligazón entre las necesidades de unas reformas actuales, ¿cierto?, y la construcción de un futuro mejor para nuestro país. Me acordé un poco del M-19, del proceso del M-19 en ese sentido reformista, que lo ha sido el M, de haber dicho, mire, es que la gran reforma y la revolución en Colombia es la democracia, no existente. Le pongo eso como primer escenario para que usted me eche el carreto, y por el otro lado, ¿cómo ven ustedes a lo que se van a tener que enfrentar, Carlos Antonio, que es un régimen electoral podrido, ineficiente, manipulado, clientelista, enmermelado, sin una reforma electoral que también podría estar en discusión, que cambie eso? Hay quien diría, pues es que sin eso no hay nada, no hay ni reforma, ni revolución, ni progreso social, ni nada. ¿Cómo la ve? A ver, mire, es que el problema de la democracia, indudablemente es la tarea del momento. Digamos. De la democracia burguesa. De la democracia burguesa, por supuesto. Es decir, donde ustedes van. Estamos hablando exactamente de eso. Es decir, que son parte de las tareas pendientes que tiene la sociedad colombiana. Sí. Es que el problema de la política no es un problema de los deseos de uno, sino son de las realidades. En este momento, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo realizable? Pues sencillamente una serie de cambios y transformaciones que nos pongan por lo menos en los términos de una democracia medianamente decente, una democracia burguesa, pero que lógicamente no agota allí ese proceso, sino que es apenas un primer paso para avanzar hacia adelante. Ahora, con respecto al carácter de la democracia y del sistema electoral colombiano actualmente, pues en el mismo sentido, digamos que nosotros lo que estamos haciendo con el acuerdo, cuando firmamos el acuerdo de paz, lo que estamos diciendo es, por parte del Estado y por parte de las FARC, hombre, sí, ya está claro que después de más de medio siglo de estarnos matando, pues este conflicto no tiene posibilidad de solución militar. Luego, es necesario que la sociedad colombiana entre en el escenario de tratar de dirimir, de resolver las contradicciones propias de cualquier sociedad, pues por medio de la confrontación política, legal, democrática. Entonces, indudablemente que el régimen electoral, ¿cierto?, el sistema electoral colombiano tiene muchas imperfecciones que hay que cambiar, que hay que modificar. Entonces, busquemos un escenario a través del cual podamos seguramente, si nosotros estamos haciendo la propuesta de un gobierno de transición, esa implementación de los acuerdos genere las condiciones para que se avance en ese proceso de transformaciones y de cambios que incluye, por supuesto, el sistema electoral colombiano. Nosotros conocemos y de alguna manera hemos sido víctimas de la perversidad de ese sistema electoral, pero para poder cambiarlo y modificarlo, pues hay que estar ahí, ¿cierto? Y de alguna manera acceder a posiciones de gobierno y desde allí desatar ese proceso de cambio y transformación. De eso es que se trata el escenario en el que estamos entrando actualmente. ¿Usted se aventuraría a dar 2 o 3 consejos para tratar de ponerle una barrera definitiva al clientelismo? Hay gente que dice que es que el Consejo Nacional no sirve, lo cambian, se inventan uno igual. Entonces, ¿por dónde ese tipo de salidas? Bueno, digamos que eso requiere, digamos, una reforma realmente estructural. Pienso que habría que hacer una ley, digamos, de los partidos que acabe, digamos, con los cacicazgos, que garantice una financiación pulcra de lo que son las campañas políticas, que garantice el acceso de las minorías políticas a los medios de comunicación, que garantice la posibilidad de que no se tenga, digamos, esa cortapisa que existe hoy en día, que es el umbral. Es decir, hay toda una serie de reformas que deberían garantizar que realmente todas las expresiones políticas, todas las vertientes, todos los matices políticos que hay en Colombia, pero no solamente desde el punto de vista político, sino también del conjunto del movimiento social, puedan expresarse libremente y de esa manera tengamos una forma y un modelo de sistema democrático que permita, digamos, que florezca y se exprese esa diversidad étnica, cultural,
política y social que somos nosotros como nación, digamos que eso realmente está casi que todo por hacer, pero seguramente habría que, estructurar, digamos, esa propuesta para implementarla ya a partir de, no sé si desde el gobierno o de una coalición de fuerzas que logren derrotar, digamos, esas maquinarias que hoy en día han tomado posesión de todo el andamiaje del pues Estado. Conociendo uno cómo es el sustrato y la almendra del poder en Colombia, uno pensaría que van a pasar mucho más de los 50 años que las FARC estuvieron en el monte armados para que eso pueda ocurrir, pero bueno, habrá que verlo. Pero mire Antonio, que o sea, nosotros creemos distinto, nosotros creemos que va a ser distinto. Nosotros sí tenemos realmente mucha confianza y certeza de que estos acuerdos van a desatar unas fuerzas sociales y políticas capaces de imponer esos procesos de cambio y de renovación. Venga, ahí vamos para un tema que es absolutamente necesario, y es que ustedes también van a llegar en un escenario, digamos que, si no hermano, por lo menos primo, que es ese universo caníbal, disperso, contradictorio y tremendo de la izquierda legal colombiana, con todos sus matices, ¿cierto? Ustedes llegan allá, seguramente van a aprender de las experiencias de esa izquierda y aportarán lo que ustedes traen, pero ¿cómo hablar de unidad en ese, perdónenme la expresión, en ese mierdero? Pues bueno, nosotros primero que todo quiero decirle que llegamos a esa situación con una mentalidad muy abierta, sí, muy amplia, sin pretender llegar, digamos, a pontificar, sino más bien desde el terreno, digamos, de la humildad de quienes entran a un escenario dispuestos a poner absolutamente todo en función de que se pueda cimentar, digamos, un proceso de unidad y de conformación, no solamente de las fuerzas de izquierda, de los sectores populares, sino también de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas que de alguna manera le están apostando a la paz, pero la paz vista no solamente como el silenciamiento de los fusiles, sino como la posibilidad de construir una sociedad más equitativa, más justa, más democrática, y entonces creemos que sí hay las condiciones, que la firma de la paz generan esas posibilidades para que pueda surgir, digamos, una convergencia de fuerzas que termine convirtiéndose en una verdadera alternativa de poder frente a lo que ha sido, digamos, la hegemonía política de las élites tradicionales. Entonces ahí hay un trabajo muy serio, obviamente, por hacer. Nosotros, lo que le puedo decir desde las FARC, porque uno no puede hablar por los demás, ¿cierto? Estamos en esa disposición, estamos lanzando esa propuesta que presentó Timo en el Teatro Colón de un gobierno de transición, precisamente demostrando que no entramos al escenario buscando simplemente posicionar una fuerza alternativa que surja de nosotros, sino que más allá de eso queremos es converger con una serie de fuerzas en función, digamos, de poder materializar lo que históricamente ha estado represado en Colombia, que son las transformaciones básicas que generen la posibilidad de una verdadera Colombia democrática. Haga de cuenta que yo no soy yo, sino que soy Yamid Amad, y entonces si yo fuera Yamid Amad le estaría preguntando: ¿van a rodear la candidatura de Humberto de la Calle? Pues nosotros más allá de Yamid, ¿cierto? Sí, claro. Más allá de las personas, estamos pensando eso en un programa de gobierno. Estamos pensando eso en la conformación de una apoyar a alguien. Por supuesto, pero no necesariamente sería Humberto de la Calle o X o Y persona. Nosotros lo que decimos es primero pongámonos de acuerdo en la necesidad de la implementación de los acuerdos y en unos cambios y en unas transformaciones en un programa mínimo de gobierno. Y sobre esa base entramos a discutir cuál sería la persona más idónea para llevar a la práctica ese programa de gobierno. ¿No excluyen al centro? No excluimos para nada al centro. Nosotros creemos por todo el centro de la calle. Nosotros decimos que debe irse por todo el centro del país. El centro del país. Oiga, Carlos Antonio, lo vimos a usted en los medios con su compañero Pastor Alape en Quito, en el momento del cierre del primer ciclo del ELN, de las conversaciones con el gobierno nacional, donde hubo unos avances en desminado, una especie de preacuerdo para iniciar un desescalamiento del conflicto. ¿Cómo va eso, a su juicio? ¿Qué sintieron los helenos de verlos usted allá? ¿Y qué llegaron ustedes a aportar a Quito? Bueno, pues primero que todo debemos decir que fue muy satisfactoria la reunión que tuvimos con los compañeros del ELN,
Al llegar allí se nos invitó a estar en la rueda de prensa, lo que valoramos como un gesto muy importante, tanto de la delegación del ELN como del gobierno. Y realmente acudimos allí porque desde hace varios meses nosotros veníamos planteando, tanto el ELN por su lado como las FARC, la necesidad de reunirnos, porque es que el conflicto colombiano ha sido uno solo, más allá de que existan distintas organizaciones guerrilleras, y por lo tanto consideramos que esta paz tiene una posibilidad de solución sobre la base, construyendo procesos diferentes, coincidir, digamos, en unos acuerdos que tienen que ser, en últimas, como la condensación de la solución de los problemas que generaron el conflicto. Y por eso consideramos sumamente importante el poder estarnos comunicando, a pesar de que, si bien es cierto, hay unas diferencias de tiempos bastante grandes, entendemos que son inseparables esos dos procesos, y por eso es muy importante poder en este momento establecer como vasos comunicantes que permitan que, manteniendo obviamente la independencia, la soberanía que tiene el ELN como una organización que cuenta con más de medio siglo de lucha y de resistencia, pues puedan también, ¿cierto? Y podamos conjuntamente ir estableciendo qué aspectos de los acuerdos de unos y otros se pueden ir interconectando. Le iba a decir eso justamente, uno podría hacer una lectura de repente un poco a mano alzada, ¿cierto? Pero el hecho mismo de que ustedes estuvieran allá, que los acoja el ELN como el que los acogió, de algún modo uno diría, bueno, lo que está diciendo el ELN es, aceptamos el trasunto del proceso de las FARC como un hecho cumplido y ahí vamos. Los acuerdos de La Habana, digamos, son una realidad, ¿cierto? Exacto, pero hay otra realidad que es la existencia de la Mesa de Quito, y por eso nos parece a nosotros muy importante que se puedan mantener los vasos comunicantes de esos procesos y sobre esa base contribuir tanto en las discusiones que están teniendo en Quito para enriquecer aspectos de los acuerdos de La Habana que no fueron suficientemente evacuados por las circunstancias que sean, como que a su vez aspectos de la Mesa de La Habana puedan de alguna manera aportar a las discusiones que se adelantan en este momento en Quito. Y son dos procesos que necesariamente están destinados a encontrarse y a converger. Oiga, ¿cuánto llevan las FARC? ¿36 años? 39 años. 39 años. 39 años. Y bueno, ha venido todo este proceso, hablemos un poco de usted. La Habana, otra vez el contacto con la ciudad donde usted es rolo. ¿Qué le ha significado a usted, más allá de lo político, qué le ha significado a usted como volver a ese tipo de realidades que usted abandonó voluntariamente siendo un pelado, un sardino? Pues digamos que para uno es en buena medida como el reencontrarse con el que era antes de haber ingresado a la FARC, aunque yo ingresé muy joven. ¿Usted no se llama Carlos Antonio Lozada? No, el nombre mío es Julián Gallo. Julián Gallo. Un gallo tapado de las FARC. Gallo tapado, entonces digamos que es el retornar pues obviamente al espacio del que uno proviene, y en cierta medida pues eso le posibilita a uno como volver a reencontrarse con un pasado que lo dejó ahí, digamos, como congelado cuando tomó la decisión de ir al monte, y en ese sentido pues es satisfactorio, ¿no? ¿Y esta etapa le ha permitido a usted reencuentros específicos, digo yo, familia, amigos? Sí, claro, por supuesto que sí, tuve la oportunidad de volver a la casa de mi madre. Desafortunadamente mi padre ya no está, murió hace 4 años, pero pues reencontrarme con mis hermanos, con algunos amigos, digamos, de la época del colegio, y ha faltado tiempo realmente para uno poder como volver a restablecer esos ¿Y la lazos. ciudad, su ciudad? La ciudad que la encuentra uno, yo digo que un poco más caótica que cuando fuimos, indiscutiblemente, pero sigue siendo, digamos, la ciudad en la que uno creció y donde nació, y la que siempre, digamos, uno ha deseado tener como sede para vivir, ¿no? Para vivir. Y en ese sentido, especulando un poco, porque la vida, y cuando usted lleva una vida pues y que hoy mismo sigue siendo tan dinámica y tan cambiante, ¿no es cierto?, como la vida de un guerrillero, en la legitimidad en la legalidad, ¿usted qué se ve, por ejemplo, no sé, congresista o liderando un proceso pues de concreción de luchas populares en el campo? ¿Dónde se ve? Pues digamos que nosotros... Por lo pronto en el Congreso no. No, yo pienso que nosotros hemos hecho unos intercambios iniciales, en el sentido de decimos, sí, todos vamos a estar en el escenario de la política, obvio, indiscutiblemente, claro.
pero nosotros en una visión de la política que no se limita, digamos, a lo meramente electoral o a los cargos de representación. Nosotros identificamos otros escenarios de la política, como es el estar, digamos, en las regiones, en los territorios, acompañando los procesos sociales de organización, de movilización, pero también en el caso, digamos, del proceso de reincorporación de los guerrilleros, liderando procesos, digamos, de conformación de la base económica, de lo que debe ser el futuro de los combatientes. Entonces, digamos que hay un campo de actividad de política que es muy amplio, y en cualquiera de esos escenarios yo creo que ahí estaremos siempre dando nuestro aporte, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, Carlos Antonio, muchas gracias. Bueno, no, Antonio, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos en el Café Pasaje en estos días por ahí. Bueno, muy amable. Muchas gracias por la acogida. Gracias a ustedes. Shut